Hola, soy Julián Álvarez, presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor, catedrático de Anestesia de la Universidad de Santiago de Compostela. El SARS-CoV-2 ha trastocado nuestra vida, el trabajo, el ocio, la salud y la economía, también el futuro. La salud es lo nuestro y por eso tiene todo el sentido participar en este primer Congreso Nacional COVID-19 en el que la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor colabora gustosamente en esta mesa, la número 22, que hemos titulado Anestesiología y Reanimación, aportando valor a la pandemia. Y lo hemos hecho en las unidades de críticos y UCIs quirúrgicas haciendo ventilación mecánica, la base de datos de nuestra sociedad es en este momento la que más enfermos registra en ventilación mecánica de las que existen en España, en la consecución de una cirugía segura en un entorno con enfermos con COVID para pacientes que no son COVID, en la asistencia a la paciente obstétrica y colaborando con todos los profesionales sanitarios y con las autoridades sanitarias en cualquier lugar que se nos necesitara. Esta mesa redonda consta de 4 mesas, una de ellas, la ponente es la doctora María Luisa Hernández Sanz, presidente de la Sociedad Vasco-Navarra de Anestesiología y Reanimación. Trabaja en el Hospital de Cruces, en la unidad de cuidados críticos, y va a hablar sobre la resiliencia de las unidades de críticos en situación de pandemia. Buenos días, soy María Hernández, anestesióloga en el Hospital Universitario de Cruces. Gracias a la organización y a todos, primero por la iniciativa de este congreso y por invitarme a esta mesa redonda para hacer una serie de reflexiones sobre la resiliencia en nuestras unidades de cuidados críticos durante esta pandemia. Mi pequeño homenaje para todas las personas que han participado en nuestra vida diaria, que han sido las responsables de que el trabajo pudiera salir adelante, las personas que trabajan en los hospitales y centros de atención primaria. Todos los servicios han dado lo mejor durante la pandemia y, por supuesto, a los pacientes y a sus familias. La palabra resiliencia, en cuanto a física y química, designa la capacidad de cualquier material para recuperar su forma inicial después de que se ejerce una fuerza que lo deforma. Es un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en un contexto de gran adversidad, en este caso una catástrofe mundial, como ha supuesto la pandemia por COVID-19, que ha sido un cambio súbito y extremo que ha impactado sobre nuestro sistema de salud. Resiliencia es la capacidad de preparar, gestionar absorbiendo, adaptando y transformando el sistema y aprender de las conductas realizadas ante la crisis. Esta capacidad se debe entrenar y hay programas de formación destinados para ello. La resiliencia es una capacidad individual del equipo y de la organización. Las fases necesarias para su implementación son la evaluación del riesgo y nuestra vulnerabilidad, la planificación, la implementación de los nuevos protocolos, la recuperación posterior y el análisis para la evaluación de las medidas utilizadas. La crisis se puede dividir en 4 estadios cronológicos, que son la alerta, la preparación, el impacto y la recuperación con su análisis posterior para el aprendizaje para nuevas situaciones de crisis como puede ser esta segunda ola. El primer estadio es el de alerta. La alerta tiene que ser capaz de notificar un riesgo real y crítico para que los sistemas lo evalúen como una amenaza que pone en riesgo su estabilidad y obliga a la realización de cambios. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara emergencia internacional por coronavirus. Entonces, había ya más de 7.800 casos confirmados y 170 muertos diagnosticados en China y otros 18 países. El 11 de marzo se declaró pandemia global. El segundo estadio es el de la preparación. La amenaza ya es real, las noticias de Lombardía en situación de crisis sanitaria, los mensajes de los profesionales que nos cuentan cómo cada día los ingresos en sus unidades de cuidados críticos están desbordando el sistema. Ya los consideramos como un espejo de lo que en pocos días probablemente se reproduzca en España. Se suspendieron las actividades programadas demorables para poder hacer un sitio a los pacientes que iban a requerir ingreso urgente en nuestras unidades. Tras la alerta sanitaria, los hospitales prepararon sus planes de contingencia. Compra y recaudo de material, tanto de equipos de protección individual, respiradores o distintos fármacos. Se iniciaron los protocolos de actuación, la formación del personal sanitario para evitar contagios y se publicaron distintos documentos de consenso de varias sociedades científicas.
Desde la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación se envió una carta al Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias para poner en disposición todos los recursos humanos y materiales dependientes de nuestra especialidad. El tercer estadio es el del impacto. Son varios los aspectos que se han dado. Más de 12.000 pacientes atendidos en las UCIs durante la pandemia. Según nuestra serie, publicada en Intensive Care Medicine, sobre 742 pacientes ingresados en UCI, ya al ingreso en nuestras unidades, 64,6% de los pacientes requirieron ventilación mecánica invasiva. Pacientes que llegan en situación de insuficiencia respiratoria moderada severa, con un índice oximétrico medio entre 84 y 120, que han requerido maniobras como prono, en un 76%, con una estancia media en UCI, en torno a los 17 días, pero que en casos aislados han requerido hasta más de 3 meses de ingreso en nuestra unidad. El impacto en nuestras unidades ha sido enorme por la gran cantidad de pacientes que ingresaron y por la estancia media tan prolongada. El impacto de la pandemia ha supuesto en nuestro sistema la saturación de los hospitales, la suspensión de las actividades programadas, el contagio masivo del personal sanitario. Ante la demanda mundial de material hubo momentos que vivimos escasez de recursos y que nos han obligado a adaptarnos e innovar. Por ejemplo, respiradores. Hemos reclutado los respiradores de anestesia, los respiradores de traslado. Se han realizado compras de nuevos respiradores y también han surgido iniciativas para la fabricación de respiradores desde fábricas de automoción. Por ejemplo, los equipos de protección individual. La escasez ha supuesto un estrés añadido a los profesionales, pero también, invariablemente, nos adaptamos pues, confeccionando manualmente delantales, reutilizando el material. Hubo donaciones por parte de particulares y empresas, como las pantallas de protección imprimidas, las máscaras de buceo y un largo etcétera de ayudas. También la falta de estocaje de muchos fármacos nos obligó al cambio de nuestro arsenal farmacológico. Hemos hecho nuevas combinaciones de tratamientos que no son habituales en nuestras unidades. Acabamos con los sistemas de perfusión de fármacos, las bombas de nutrición, los equipos de hemofiltración. Bueno, muchos hospitales compartieron sus recursos y nos reinventamos en la forma de administrar medicación. Las unidades de cuidados intensivos tuvieron que ampliar su número de camas, creciendo hasta en ocasiones un 300%. Se han habilitado unidades de reanimación postanestésica, salas de rehabilitación como gimnasios, quirófanos y hasta bibliotecas. Nos hemos adaptado a las circunstancias que nos ha tocado vivir, cada uno en su unidad. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de resiliencia en nuestra unidad del Hospital de Cruces, como ha ocurrido en tantos y muchos otros hospitales. Nosotros, aquí, se ha priorizado el trabajo en equipo, de forma que se creó una comisión multidisciplinaria para la gestión de la pandemia, tanto en el hospital como para las áreas de críticos. Se han realizado sesiones diarias junto a otras especialidades médicas para el seguimiento de los pacientes hospitalizados. Así podíamos dar su evolución y su gravedad y prever su necesidad de ingreso en nuestra unidad. Se han realizado reuniones con medicina preventiva y salud laboral para la evaluación del riesgo de contagio de los sanitarios y su forma de prevención. Se ha trabajado codo con muchas especialidades. Los cardiólogos nos hacían ecografías cardíacas diarias. Los rehabilitadores, como parte del equipo, evaluaban y decidían los tratamientos en sesiones diarias. Los otorrinos hicieron traquetomías. Los pediatras nos cedieron sus equipos de óxido nítrico. Hasta traumatólogos se ofrecieron a realizar cambios posturales o pronos. Y se ofreció la posibilidad de soporte psiquiátrico para los profesionales. Así, muchas especialidades médicas, distintas unidades de enfermería, ingeniería, electromedicina, limpieza, cocina, gerencia, han trabajado de forma única y con ilusión en esta pandemia. El sentimiento de equipo nunca ha sido tan grande. Hemos sido conscientes de la necesidad de unir. La comunicación es la herramienta más importante con la que hemos trabajado. Imprescindibles las rondas diarias, donde además de la evolución de los pacientes y las actualizaciones según la evidencia avanzaba, ha servido de soporte mental para poder llevar a cabo la tarea diaria. Adaptamos la comunicación con las familias. Ante la imposibilidad de acompañamiento surgieron iniciativas como las videollamadas, que han sido muy gratificantes para los pacientes y sus familias, porque muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras. Una crisis sanitaria sin precedentes ha sacado de los profesionales las ganas de investigar. A mediados de marzo se propuso la participación en red
para la realización de un registro prospectivo de los pacientes con neumonía COVID ingresados en las unidades de cuidados críticos. La adhesión al registro fue muy importante y se lograron incluir más de 1.000 pacientes de 36 hospitales con datos diarios de constantes, analíticas, tratamientos y complicaciones. Este es el registro SEDAR Ubicare que expone el doctor Aldecoa en su presentación. También las revistas científicas abrieron sus recursos electrónicos de todas sus publicaciones relacionadas con COVID-19, que a día de hoy suman más de 70.000 en PubMed. Los webinars casi diarios de las distintas sociedades científicas han acercado la información médica de una forma muy ágil. Conforme la curva se fue aplanando, gracias a las medidas de contención aplicadas a la población y nuestras camas iban liberándose, se fue reiniciando la actividad habitual, rescatando la cirugía y procedimientos que se habían aplazado. La nueva normalidad en nuestras unidades supuso un cambio en los circuitos de los pacientes, nuevos protocolos de diagnóstico temprano para ver los COVID positivos, selección de áreas de aislamiento infeccioso y otras varias. Según la compañía Bloomberg, en 2019, España se situaba en el número 1 del ranking de los mejores sistemas de salud, con la esperanza de vida más larga del planeta. A pesar del impacto de la crisis financiera previa, se mantuvieron los principios de cobertura universal y acceso equitativo en nuestro sistema de salud, valorado como el más eficiente. Ahora nos toca trabajar para recuperar. ¿Qué hemos aprendido en esta crisis? Los especialistas en anestesiología y reanimación somos muy numerosos. Disponemos de la capacidad de adaptarnos. Sabemos trabajar en situaciones de estrés y ofrecemos nuestros recursos de medicina crítica para poder ampliar las unidades de cuidados intensivos de forma eficiente ante situaciones de necesidad. De la epidemia de polio, en los años 50, surgieron las unidades de cuidados intensivos de la mano de un anestesista que se empeñó en salvar la vida de una niña. Ojalá, dentro de otros pocos, esta pandemia sea recordada como el impulso que hizo realidad que nuestras UCIs son transversales, abiertas y colaborativas entre los distintos profesionales, distintos especialistas y, por supuesto, un equipo de enfermería. Que la comunicación es una prioridad, que el liderazgo se fomenta desde la formación de nuestros especialistas, que los hospitales tienen redes de conexión entre los distintos profesionales e instituciones, que nuestros datos y los registros de las historias clínicas electrónicas son utilizados de forma automática para la creación de bases de datos que permitan la vigilancia, evaluación e investigación, que la investigación es una prioridad, que está financiada y forma parte del trabajo habitual en nuestras unidades de cuidados críticos. Ojalá y muchas gracias. El doctor Antonio Planas, jefe del Hospital La Princesa de Madrid y secretario de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, va a hablar sobre el reinicio seguro de la actividad quirúrgica en periodos de transición de la pandemia. Pues muchas gracias por la organización del Congreso y por la invitación a participar en él. Yo, dentro de esta mesa de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación, voy a presentar el documento técnico elaborado para el reinicio seguro de la actividad quirúrgica en el periodo de transición de la pandemia. Es un documento que se hizo en conjunto con la Asociación Española de Cirujanos, con la Sociedad Española de Medicina Preventiva y con la Sociedad Española de Enfermería Quirúrgica, además de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. Así que fue finalmente avalado por el Ministerio de Sanidad. La necesidad del documento vino motivada fundamentalmente por el hecho de que la rápida propagación de la pandemia que tuvo en España y en algunas zonas muy especialmente, como en la Comunidad de Madrid, como se ve en esta gráfica, pues motivó que el elevado número de casos que ingresaron a los hospitales colapsase, digamos, los hospitales, llenase los hospitales y la actividad quirúrgica fuese prácticamente suspendida, prácticamente limitada a las actividades especialmente de urgencias. En el mes de mayo, cuando ya pues, la pandemia entraba en su fase de transición, se empezó a elaborar este documento con un fin, que era el fin de reiniciar de una forma segura la actividad quirúrgica. Actualmente este documento tiene especial interés porque, como vemos también en la propia diapositiva, a fecha de 1 de septiembre, pues todavía tenemos un número de ingresos, afortunadamente, obviamente no tan elevado como al principio, pero un número de ingresos en los hospitales que nos obligará a convivir
con el COVID y que nos obligará a ser capaces de conjuntar la actividad quirúrgica programada con los pacientes COVID. El documento se basa fundamentalmente en dos principios y transmite pues, una idea doble. En primer lugar, transmitir, ser conscientes de que el retraso de la cirugía condiciona el pronóstico de las enfermedades. Esto se expresa en esta gráfica bastante bien. El impacto de una pandemia como la vivida en el COVID afecta en primer lugar a la morbimortalidad de la población por efecto del COVID, pero hay un segundo efecto de afectación de la morbimortalidad por todos aquellos pacientes en los que se está demorando la atención médica por la restricción de recursos impuesta por el COVID. De forma que todos debemos ser conscientes que el COVID es un problema grave, pero que genera además problemas graves a su alrededor y los pacientes no COVID necesitan también atención. Y el segundo de los principios es que, por un lado, el retraso de la cirugía o el retraso de los tratamientos genera problemas y, en segundo lugar, tenemos que ser conscientes que se ha comunicado un aumento de la morbimortalidad perioperatoria de los pacientes quirúrgicos operados a los que se les interviene y están afectos de la enfermedad, bien porque la tienen en el momento de la intervención quirúrgica, bien porque se contagian en el posoperatorio. Esta publicación en Lancet en mayo del 2020 mostraba cómo en una serie de más de 1000 pacientes hechos en 200 hospitales en 25 países del mundo, las intervenciones quirúrgicas realizadas en pacientes afectos de la enfermedad vírica por coronavirus, hasta el 50% de ellos presentan complicaciones respiratorias en el posoperatorio y una mortalidad del 25% a los 30 días, que es una mortalidad más de 10 veces la que se puede tener en condiciones normales. Algún tipo de paciente, fundamentalmente pacientes de más de 70 años, a los que se les hace algún tipo de cirugía mayor y sufren la enfermedad por coronavirus, llegan a tener mortalidades próximas al 50% a los 30 días de la intervención. De forma que dos aspectos son necesarios tener en cuenta y en esto se basó el documento. Hay que mantener la actividad quirúrgica, pero hay que hacerlo con las precauciones necesarias para que los pacientes no sufran infección. El documento se basa en tres aspectos fundamentales que voy a comentar muy brevemente, que serían, en primer lugar, tener criterios para priorizar las intervenciones quirúrgicas. En segundo lugar, tener mecanismos para despistar, para cribar la infección activa en los pacientes programados, de forma que no se intervengan pacientes que están afectos de la enfermedad. Y en tercer lugar, sistemas de organización hospitalaria, circuitos independientes que favorezcan o que prevengan el contagio de los pacientes. Respecto al primer punto, pues lo más reseñable, en una única o dos diapositivas simplemente, quizá lo más reseñable es lo que aporta una herramienta como esta, escalas dinámicas, que fue en principio diseñada por la Asociación Española de Cirujanos, que fue validada en distintos estudios y que se trata de que conozcamos dentro de cada hospital cuál es la situación de pacientes afectos por el COVID y cómo eso influye sobre el tipo de intervenciones quirúrgicas que pueden programarse. De forma que así se crearon 5 estadios. El primero, que sería una situación casi normal, cuando el porcentaje de pacientes COVID hospitalizados en el hospital es inferior al 5%, prácticamente eso pues, tiene poco impacto y la actividad quirúrgica puede ser normal. La fase 2 de alerta leve es cuando ya el número de pacientes está alrededor entre el 5 y el 25%. En ese momento ya empieza a haber un impacto en los recursos y la actividad quirúrgica tiende a limitarse a las urgencias, a la cirugía oncológica o a todas aquellas cirugías no oncológicas, pero sí preferentes. La alerta media del 25 al 50% se restringe a urgencias, pacientes oncológicos son muy preferentes, las alertas altas solo a urgencia y situaciones de emergencia, cuando, como la vivida, en que los pacientes COVID superan el 75%, pues ya se limita a aquellas situaciones en las intervenciones quirúrgicas y aquellas urgencias no diferibles. Ayuda un poco a establecer cuáles son las preferencias para los pacientes quirúrgicos, utilizar algún tipo de escala como la que se propone en el documento, basada en 3 factores que determinan, son dependientes del proceso quirúrgico que se va a realizar, de las características de ese procedimiento y de la patología de la comorbilidad de los pacientes. Así, pues se establecen hasta 18 ítems
que se puntúan de 1 a 5, de forma que la puntuación final oscila entre 18 y 90, y así pues a cualquier paciente se le puede aplicar esta escala, y cuando hay más de 60 puntos, pues pueden aconsejar la demora de la intervención, mientras que por debajo de 60 puntos indicarían pues la necesidad de intervención quirúrgica. Este tipo de herramienta pues facilita la toma de decisiones en una situación de alerta como las expresadas, alerta leve, alerta moderada. El segundo de los puntos es el despistaje o el cribado de los pacientes para detectar infección activa. Este fue uno de los puntos que más debate generó entre todos los participantes en la elaboración del documento, y que, bueno, pues en su momento también pues el desconocimiento de la enfermedad y la situación pues generaba dudas. En general se llegó a un consenso en la necesidad de que todos los pacientes que se les va a hacer cirugía programada en estas épocas de interpandemia, pues todos se les debe hacer un cribado clínico epidemiológico, telefónico a poder ser, para detectar si el paciente tiene sintomatología que pueda ser sospechosa de la enfermedad, y después como determinación, como pruebas microbiológicas, pues la idea es que la PCR es la prueba al final pues el método más fiable para cribar a los pacientes. Entonces, se les hace una PCR lo más cercano posible al momento de la cirugía, en las 72 horas previas, para determinar si el paciente puede ser aplazada la cirugía o puede ser realizada. El que se haga en todos los pacientes o en algunos de los pacientes y puedan excluirse de este cribado pues pacientes como cirugía mayor ambulatoria, esto pues depende, y así se explica el documento, depende fundamentalmente de 4 factores. Uno, de cuál es el escenario de alerta hospitalaria, y me vuelvo a referir a la escala que presentaba al principio, ver en qué momento de alerta se encuentran. No es lo mismo tener un 5% de pacientes COVID ingresados que tener un 50%, ver la epidemiología del área en la que se está tratando. Fundamentalmente se adopta ahí pues este indicador de tener menos o más de 10 casos por 100.000 acumulado en los 14 días anteriores. Menos de 10.000 es una situación favorable que permitiría no hacer PCR en todos los pacientes. Más de 10 por 100.000 indicaría la necesidad de PCR a todos los pacientes quirúrgicos programados, y evaluar además el riesgo del paciente y el riesgo del procedimiento. Con esos 4 variables en la mente, pues se puede establecer en cada sitio y en cada momento a qué pacientes hacer PCRs y a cuáles no. Y por último, el tercero de los puntos es la necesidad de establecer sistemas de organización hospitalaria y sistemas de circuitos independientes. Lo primero en lo que hizo fuerza el documento es en la necesidad de tener comisiones multidisciplinares hospitalarias, con cirujanos, anestesiólogos y también pues, preventivistas, infectólogos, enfermería, que evalúen semana a semana pues, la programación quirúrgica, la evaluación de los pacientes, el interés o no de determinadas intervenciones, la importancia de realizar algunas intervenciones quirúrgicas o no. Es decir, esa comisión utiliza las herramientas mostradas, las 2 herramientas mostradas en las diapositivas anteriores, para dar soporte a los servicios quirúrgicos en las indicaciones y en los métodos que se deben hacer de detección previa. En segundo lugar, esa propia comisión también vela por la creación de circuitos independientes para el paciente quirúrgico, que van desde las consultas, favoreciendo consultas telemáticas, los circuitos de cirugía mayor ambulatoria, los circuitos de hospitalización, de quirófanos o de unidades de recuperación, que sean independientes de pacientes COVID y no COVID, velando por la seguridad y por la prevención de contagios en los pacientes quirúrgicos no COVID. En tercer lugar, muy importante también, la información a los pacientes con la creación de consentimientos informados específicos para cirugía en épocas de COVID. En el documento pues así se expresan, y también información no solo al paciente sino a los familiares, dado que hay una tendencia, dependiendo del nivel de alerta hospitalario, a la restricción de visitas y a la restricción de apoyo de los familiares de los pacientes. Evaluar el soporte sociofamiliar de los pacientes dentro del hospital y al alta para poder facilitar altas precoces son recomendaciones que se van desarrollando a lo largo de este documento. Y finalmente también pues, el recordar
el hacer hincapié en contar también pues, con los servicios de medicina preventiva y seguir dentro de cada hospital las directrices que los servicios de medicina preventiva den para prevención de los profesionales y los métodos de prevención y de detección de la infección en los profesionales para garantizar de esa manera en lo posible la seguridad de los mismos durante esta actividad quirúrgica en situaciones de infección por COVID. Finalmente, como conclusiones, pues tomar 4 ideas básicas que he ido presentando. En primer lugar, ser conscientes de que el retraso de la intervención quirúrgica condiciona el pronóstico de una serie de enfermedades, por lo tanto es necesario reiniciar la actividad quirúrgica a pesar de que exista COVID en la sociedad. En segundo lugar, teniendo en cuenta que ese reinicio de la actividad quirúrgica puede ir asociado a un aumento de la morbimortalidad perioperatoria si los pacientes quirúrgicos sufren infección por el coronavirus, y que la cirugía y la anestesia de los pacientes con infección por coronavirus son procedimientos de alto riesgo de contagio también para el personal sanitario. De manera que todas las medidas que se tomen para prevenir que los pacientes lleguen contagiados y para prevenir que se contagien durante el hospital son necesarias para llevar a cabo esta actividad. Por último, la elaboración de este tipo de recomendaciones, que son recomendaciones dinámicas que están sujetas a revisión de acuerdo a la situación global de la pandemia, y no es lo mismo en unas situaciones que en otras, como mostramos, y adaptadas a cada hospital, lo que tienen es un fin fundamental, que es preservar la seguridad de los pacientes quirúrgicos y la seguridad del personal sanitario. El documento de recomendación está a disposición de todos en la página del Ministerio de Sanidad y espero pues, que sea de ayuda para el reinicio de la actividad quirúrgica en estas condiciones. Nada más, muchísimas gracias. Soy el doctor Roberto Ruiz Abascal, jefe de anestesia del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja y tesorero de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación. Voy a presentar 2 ponencias y una comunicación. En primer lugar, vamos a escuchar la ponencia de la doctora Emilia Guas Arévalo, jefe de sección de anestesia y reanimación del Hospital Universitario La Paz, vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación, miembro del subcomité científico de la Sociedad Europea de Anestesia y secretaria ejecutiva del European Board of Anesthesia. Su ponencia se titula Asegurando la siguiente generación, anestesia y analgesia obstétrica durante la pandemia. En ella nos hablará sobre el papel de la anestesiología, en concreto la obstétrica, durante la pandemia de coronavirus, para asegurar la generación actual de madres e hijos sanos en un entorno seguro para todos. Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en este primer Congreso Nacional COVID-19, hablando de asegurar la siguiente generación mediante la práctica de la anestesia y la analgesia obstétrica durante la pandemia. Actividad que, como todos sabemos, no ha podido pararse durante el confinamiento. Ha estado confinada y suspendida la actividad tanto civil como laboral, pero nosotros hemos tenido que seguir haciendo partos, cesáreas y las técnicas anestésicas y analgésicas asociadas a esta actividad. Hablaremos a lo largo de esta breve charla sobre la analgesia del parto en la paciente con COVID-19, la anestesia regional y la general en la cesárea en la paciente con COVID-19, las medidas de protección personal que hay que adoptar en estos pacientes, unas breves pinceladas sobre la anticoagulación y la coagulopatía para tratar de concluir en unos mensajes para llevar a casa que sean breves y claros. Los síntomas y signos que ocurren con más frecuencia en la paciente gestante con COVID-19 son la fiebre, acompañada de la elevación de la PCR y la linfopenia como signos clínicos. Sin embargo, sabemos que el 80% de estas pacientes son o bien asintomáticas o leves y solamente un 5% son subsidiarias de cuidados críticos o de ingreso en unidades de cuidados críticos. La gravedad de estas pacientes la hemos ido definiendo a lo largo de estos meses y hemos tenido como punto de comparación los síndromes que habían aparecido previamente, el SARS y el MERS, y comparado con ellos, en la infección por SARS-CoV-2 tienen menor gravedad en las gestantes. Sin embargo, comparado con mujeres no gestantes, la gravedad es mayor en las que están embarazadas comparadas con las que no son gestantes en su mismo grupo etario. Una vez que aparece el cuadro, el ingreso aproximadamente se hace necesario a los 7 días del inicio del cuadro si es que lo precisa. Hay un cierto compromiso fetal y neonatal,
pero hasta el momento es posible la transmisión placentaria, pero no hay una evidencia clara y diáfana de que esto esté ocurriendo. Sin embargo, sí que existe evidencia histopatológica de daño placentario, pero la relevancia de este daño no parece ser conocida hasta el momento. Puede estar indicado en algún momento el terminar el parto, el terminar el embarazo precozmente en los casos graves, balanceando muy cuidadosamente el riesgo materno y fetal. Las pacientes son con frecuencia, lo hemos dicho hace un momento, asintomáticas. Y ya se vio hace unos meses en una publicación del New England Journal of Medicine que había un gran porcentaje de pacientes asintomáticas entre las gestantes, por lo cual sigue estando indicado hoy en día realizar PCR sistemática a todas las pacientes gestantes que ingresen en un hospital maternal. En cuanto al tipo de parto, al principio de la pandemia y sobre todo las series que venían de China, donde ya allí la incidencia de cesárea es bastante elevada de por sí, alcanzaba casi el 100%. Sin embargo, a medida que fueron apareciendo más y más casos, esta incidencia de cesárea se ha ido reduciendo hasta estar en torno al 40% en los países desarrollados o de nuestro entorno hoy en día. Una tasa que, si bien es elevada para los estándares de la OMS, nosotros podemos considerar que no es exagerada. Después de la aparición de estos casos y estas primeras series y empezar a tener experiencia, se desarrollaron una serie de guidelines. Aquí ilustro la de la Asociación Británica de Anestesia, en la que aconseja la analgesia epidural de una manera proactiva debido a que parece que es segura y que solamente se deben cumplir las contraindicaciones habituales y que además se recomienda para evitar la anestesia general, teniendo en consideración que puede existir una plaquetopenia leve y que puede ser aconsejable el realizar un recuento plaquetario antes de la realización de una anestesia epidural. Me gusta recordar que la analgesia epidural es un invento español por parte del cirujano militar Fidel Pallés, que está en la diapositiva que pueden ustedes ver. Estas guidelines y protocolos deben estar respaldados por protocolos en cada hospital que deben comenzar antes de la epidural, continuar durante y finalizar después. No es simplemente un protocolo de actuación. Además, se deben reforzar con ejercicios de simulación, checklist para no olvidarnos de ningún paso y para evitar fallos. Antes de la epidural debe estar esperándonos la paciente con el acompañante o la acompañante y el consentimiento firmado dentro del lugar donde vamos a realizar el bloqueo. Nosotros haremos la preparación habitual de una analgesia epidural, haremos la técnica habitual, no es el momento de innovar con estas pacientes, y acordémonos que hay que quitarse los guantes externos una vez realizado el bloqueo y antes de tocar la bomba de perfusión para no contaminar adicionalmente. Debemos de permanecer con el equipo de protección puesto y no salir de la sala de realización de bloqueos hasta no asegurarnos que no hay complicaciones y que el bloqueo funciona. La retirada del equipo deberá ser de forma tranquila y presenciada y vigilada por parte de un observador y fuera del lugar de la realización del bloqueo. Nosotros, en los protocolos que hemos realizado con la SEDAR y con el Ministerio de Sanidad, recomendamos encarecidamente la realización de analgesia epidural siempre que la saturación de oxígeno esté por encima del 93% y el recuento plaquetario por encima de 70.000. No recomendamos en absoluto la analgesia inhalatoria ni la intravenosa. En la inhalatoria por la generación de aerosoles y en la intravenosa por la necesidad de visitas repetidas debido a desaturación dentro de la sala de los bloqueos. Pero lo que nosotros queremos en realidad es que funcione la epidural. Y el que funcione la epidural pasa porque los expertos actúen y porque haya un algoritmo local. Y utilizar además dosis iniciales basadas en las recomendaciones actuales de uso de alto volumen y baja concentración. Si tenemos posibilidad de hacer una combinada, mejor que una epidural debido a que la incidencia y la tasa de fallos es menor. El mantenimiento, vuelvo a repetir, no es el momento de innovar ni de ver si va mejor con dosis más bajas. El habitual y quizás algo más generoso. El nuestro es con analgesia controlada por el paciente y bolos programados intermitentes, pero cualquiera que haga que el número de episodios de dolor irruptivo sea nulo
es un buen mantenimiento para no tener que someternos a riesgo. Debemos de ingeniárnosla para comprobar frecuentemente el bloqueo, entrando o comunicándonos con el teléfono, con lo que sea, con la parturienta, sin tener necesariamente que entrar. Y en caso de fallo, no pensárnoslo 2 veces y repinchar precozmente. Pero con frecuencia, hasta con un 40% o incluso más, hay que ir a cesárea y hay que responder a una serie de preguntas. ¿Dónde la hacemos? ¿Cuándo la hacemos? ¿Y cómo la hacemos? Y eso pasa por una estrecha comunicación entre todos los elementos implicados en esto. Reforzar si hay una epidural en el paritorio y acompañar ya con el equipo puesto a las pacientes desde el paritorio hasta la cesárea, hasta el quirófano. Usar la epidural con una combinación a la que estemos acostumbrados. Nosotros utilizamos lidocaína al 2% con o sin bicarbonato o ropivacaína si no hay tanta prisa. Si no lleva la paciente catéter epidural, lo mejor es la realización de una anestesia espinal rápida o de una espinal con menor dosis si vemos que la epidural falla. Todo va encaminado a tratar de evitar una anestesia general, sea como sea. En cuanto al equipo de protección, que tenemos que estar protegidos nosotros, en este mismo documento técnico del Ministerio de Sanidad, en colaboración con la SEDAR y otras sociedades científicas, hemos clasificado la necesidad de protección con el código semáforo, desde la más básica en la epidural para el parto, la intermedia en una cesárea con anestesia regional que está funcionando correctamente, hasta la máxima protección reforzada en caso de ser necesaria una anestesia general o una posible conversión de una regional a una general. Es importante destacar que hay organismos internacionales como la Federación Mundial de Sociedades de Anestesia, la World Federation, y su entidad colaboradora, Lifebox, que han desarrollado unos algoritmos y unos checklists para que no se nos olvide ningún paso en la puesta del equipo, la retirada del equipo, y en caso de que hubiese que reciclar, porque no en todos los entornos es posible tener la máxima protección, en caso de que hubiese que reciclar las mascarillas N95 o FFP2, tener claro cómo hacerlo de manera segura para que se puedan reutilizar estos equipos. Habrá que tener un plan para la cesárea. Este plan habrá de ser mucho más pormenorizado de lo que podríamos pensar, incluyendo la planificación de la ruta del traslado al quirófano, que este quirófano esté preparado, saber quién traslada a la paciente y cómo la traslada, si se refuerza en paritorio. Habrá que hacer prácticas previas con los trajes y asegurar zonas específicas de personal que estén habitualmente entrenados para hacer esto. Y una vez en quirófano tendremos que tener en consideración que los carros normales es mejor sacarlos del quirófano y tendremos que tener bandejas o bolsas preparadas para las técnicas que vayamos a utilizar con los fármacos imprescindibles. En cuanto a las recomendaciones prácticas para hacer una cesárea, en caso de que hagamos una espinal o una combinada, es el momento de utilizar dosis completas. Una dosis eficaz 95 de bupivacaína hiperbárica con coadyuvantes, hacer una profilaxis activa y proactiva tanto de la hipotensión como de las náuseas y los vómitos que con frecuencia llevan asociados debido a que hay un riesgo adicional de generación de aerosoles, y en caso de epidural ya hemos dicho que habrá que reforzar con una técnica y unos fármacos seguros y a los que estemos acostumbrados. En caso de que haya que hacer una nueva espinal tras un fallo, bupivacaína hiperbárica a unas dosis menores y, si podemos, una combinada para titular el nivel. Hay, sin embargo, algunas situaciones en las que es necesario hacer una anestesia general para la cesárea. Las situaciones habituales, y trataremos de evitar siempre que sea posible una cesárea con anestesia general en aquellas situaciones de categoría 1, es decir, riesgo vital para la vida de la madre o del feto, y eso se consigue a base de comunicación. Si el estado materno nos obliga, porque la madre tenga una saturación periférica de oxígeno de menos del 93%, tendremos que individualizar y pensar que puede estar indicada una anestesia general, teniendo en cuenta que en ocasiones el simple hecho de vaciar el útero y sacar el bebé hace que el estado respiratorio de la madre mejore. Es decir, a pesar de estar con una saturación por debajo del 93%, habrá que individualizar en función del riesgo-beneficio de todos. Volviendo a los checklists,
la World Federation nos recuerda cuáles son los procedimientos que generan aerosoles y cuáles son aquellas actuaciones que nosotros podemos llevar a cabo para minimizar esa generación de aerosoles, desde preoxigenar con bajos flujos, a utilizar sistemas de aspiración cerrada, minimizar el número de personas en quirófano, etc. Está disponible en la página web de la World Federation. A la hora de planear una anestesia general, debemos de tener en cuenta que tendremos que utilizar el equipo de protección máxima, nos tendremos que comunicar y tener un plan consensuado entre todos, retiraremos la mascarilla de la paciente y preoxigenaremos bien sellado y con flujos bajos de gas fresco, de oxígeno. Solo permitiremos el paso del personal esencial. Es el momento de que los expertos den lo mejor de sí mismos y sean los que procedan a la intubación orotraqueal, bien con videolaringoscopio o con laringoscopio tradicional, siempre teniendo en cuenta que hay que tener un plan B, que hay que quitarse el doble guante una vez realizada la intubación para no contaminar, confirmar la intubación con capnografía y con ninguna otra cosa, y que la extubación es un momento también de riesgo y deberemos cubrir la boca y la cara de la paciente con un plástico o con la misma caja de intubación y solamente el staff esencial dentro. Unas breves pinceladas sobre la coagulopatía, que se está caracterizando cada vez mejor en estos últimos meses, donde están implicadas las citocinas, donde hay elevación de PDFs y de dímero D y que hay también una variabilidad y una susceptibilidad individual. El dímero D puede que sea pronóstico, sobre todo cuando está elevado, es un signo de mal pronóstico, especialmente en las pacientes gestantes. Se caracteriza esta coagulopatía por unos signos clínicos característicos y compatibles con una microangiopatía trombótica, y ese importante aumento de dímero D puede dar lugar a una caracterización del riesgo de tromboembolismo pulmonar. Las alteraciones hematológicas más frecuentes en estas pacientes son la elevación del dímero D, como ya hemos dicho, unas variaciones del fibrinógeno plasmático que puede que en algún momento no sean tan específicas en la paciente gestante, dado que hay una hiperfibrinogenemia fisiológica, un aumento también persistente de la ferritina cuya trascendencia todavía no está bien reconocida y una linfopenia frecuente, severa y persistente y relacionada con la gravedad. Existe una serie de factores que hacen pensar que la coagulopatía en estas pacientes es más importante, porque se suman o se multiplican en algunas ocasiones los riesgos de cualquier paciente con una infección grave a los riesgos por la hipercoagulabilidad del embarazo y el puerperio. Esta coagulopatía en la paciente gestante puede estar correlacionada con esa coagulopatía latente del tercer trimestre que mejora rápidamente con el alumbramiento, y recordemos de nuevo que el dímero D puede ser un factor pronóstico importante. No olvidemos que el tromboembolismo pulmonar es una causa frecuente de mortalidad materna y hay que siempre tenerlo en cuenta en las pacientes con COVID y en otras pacientes de riesgo. Hay que individualizar y el objetivo habrá de ser colocar la primera dosis de heparina de bajo peso molecular lo antes posible, balanceando correctamente el riesgo-beneficio y la seguridad, tanto para la paciente como para nosotros, para el bloqueo, como para la situación de la infección por COVID-19. Hay una serie de recomendaciones de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia en cuanto a factores de riesgo, recomendaciones que nosotros también hemos emitido en este documento técnico realizado con el Ministerio y en la que nos adherimos a las recomendaciones del Reino Unido, en las que se recomienda la profilaxis con heparina de bajo peso molecular a todas las gestantes con COVID-19, a menos que se espere el alumbramiento en las siguientes 12 horas. Pero sin olvidar en ningún momento que hay una serie de intervalos de seguridad y cuando tengamos que actuar nosotros con nuestros bloqueos en presencia de un tratamiento o una profilaxis con heparina de bajo peso molecular, estos intervalos conviene que los tengamos siempre bien presentes y no sometamos a las pacientes y a nosotros a unos riesgos, pero sobre todo a los pacientes, a unos riesgos de hematomas del neuroeje que no debieran ocurrir adicionalmente. Nosotros hemos tenido experiencia en la época más grave de la pandemia. En ese periodo del 7 de marzo al 14 de mayo tuvimos algo más de 1000 partos, con aproximadamente un 25% de cesáreas en la población total,
que se incrementó hasta prácticamente un 40% en los partos COVID. En este momento llevábamos 36 partos con una incidencia de analgesia epidural del 90,47%. Solamente tuvimos que hacer 3 generales, una porque estaba indicada de entrada por el estado de la paciente, una por un acretismo que derivó en inestabilidad hemodinámica y en necesidad de conversión, y otra también por un fallo de una epidural. Hemos tenido un fallecimiento al 4.º día por un tromboembolismo pulmonar. Como mensajes para llevar a casa, la seguridad es la primera cosa que tenemos en cuenta. Pero la seguridad no es solamente la protección, también hay que prepararse, hacer checklist y simular para poder estar preparados cuando llegue el momento. Aconsejar de una manera proactiva una epidural y asegurarnos de que la epidural funciona. Acudir a los expertos, porque son ellos quienes mejor manejarán estas situaciones. Comunicarnos con todos los elementos del equipo. No es el momento de innovar. Hagamos las técnicas con las dosis suficientes y los protocolos habituales, tratando de evitar una anestesia general. Y en caso de que la necesitemos, tenerlo todo bien planificado, sin olvidar que la COVID-19 está asociada a una mayor incidencia de trombosis arteriales y venosas, asociada a la coagulopatía del embarazo, que hay una coagulopatía específica, que muchas de nuestras pacientes ameritarán una anticoagulación sistemática y que debemos de tener una gran precaución frente a los intervalos de seguridad para no tener problemas adicionales. Muchas gracias y estoy a la espera de sus preguntas y comentarios. A continuación voy a presentar la segunda ponencia, el doctor César Aldecoa Álvarez de Santullano, jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y promotor del registro COVID-19 Ubicare de la SEDAR. El doctor César Aldecoa va a hablar del registro Ubicare, investigación y trabajo en red. Su ponencia va a versar sobre el registro transversal de datos clínicos al ingreso y la evolución del paciente con COVID-19, un registro que se ha creado para compartir información científica y utilizar algoritmos para toma de decisiones en tiempo real. Está avalada por la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación, está siendo utilizada ya por muchos centros hospitalarios de todo el país y está a disposición de las autoridades sanitarias. Buenos días. Lo primero, agradecer a la Organización del Congreso Nacional COVID-19 la invitación para hablar un poquito del registro Ubicare, que es un registro de pacientes con COVID-19 patrocinado o sponsorizado por la Sociedad Española de Anestesiología, que quiere reflejar cuál es el estado de los pacientes y saber más sobre el estado de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos llevadas por anestesia y también llevadas por cualquier otra especialidad, tanto cardiología, respiratorio o otras especialidades como intensivos. La razón de esta herramienta es la escasez de conocimientos que teníamos con respecto a los pacientes en los primeros momentos de la pandemia. Los datos que tenemos publicados en los primeros momentos, en enero del 2020, probablemente nos engañaron o no nos llevaron realmente a saber qué es lo que estaba sucediendo. Y ojalá hubiéramos sabido las cosas que posteriormente hemos conocido a lo largo de los tiempos. Por todo ello, un factor clave en la pandemia es el poder intercambiar información científica entre hospitales y sistemas sanitarios y poder avanzar por todo ello en la comprensión de la enfermedad. A partir de ahí, y como se ve en esta imagen de una newsletter publicada en junio de 2020, la SEDAR, con colaboración con una empresa que es Ubicare, intentó realizar una herramienta que en primer lugar tenía que ser prospectiva, en segundo lugar tenía que ser multicéntrica, es decir, integrar a todos los hospitales que quisieran unirse porque llevaban pacientes críticos COVID y además multidisciplinar, porque eso ofertó a diferentes sociedades científicas e incluso el Ministerio de Sanidad.
¿Por qué es importante la herramienta? Porque queremos tener una gestión del conocimiento. La unión de SEDAR con la empresa Ubicare, que es una empresa que realizó la herramienta de una forma altruista y a través de la evaluación mediante sistemas de inteligencia artificial de los datos, nos permitirá tener un mejor conocimiento de los pacientes y de lo que sucede con los pacientes. Y nuestro logo es estar juntos. Juntos podemos conocer mejor lo que pasa con nuestros pacientes y avanzar en el conocimiento de la enfermedad. La herramienta está pensada para pacientes de hospitalización y de UCI y además de ello, todos los datos son compartidos entre los colaboradores, con 3 objetivos. El primero, estratificar los pacientes y predecir su mortalidad con los datos que teníamos a nuestra disposición. En segundo lugar, validar de una forma sencilla y rápida el uso de nuevos tratamientos o de nuevos procedimientos. Y en tercer lugar, evaluar cuáles eran las causas de mortalidad asociadas. Para todo ello, la herramienta tenía que tener una serie de premisas. En primer lugar, que la visualización de los datos, incluidos previamente, en los días previos, nos dieran una foto de la situación de nuestro paciente, así como de su evolución clínica. En segundo lugar, que se generara un archivo en PDF de cada registro, que podría ser metido en la historia clínica del hospital y evitar duplicidades a la hora de registrar pacientes. En tercer lugar, ver el estado no solo de cada paciente, sino de cada hospital. Hacer una estadística actualizada del listado de pacientes, de los pacientes presentes en cada área del hospital, clasificar según el estado de gravedad, la evolución de los pacientes ingresados, etc. Y en último lugar, posibilidad de generar estudios de grupos de tratamiento con la implementación de un análisis estadístico instantáneo. Y nos hicimos varias preguntas antes de empezar a saber cuáles eran los datos que teníamos que poner en el registro para poder empezar a registrar. Por ejemplo, podemos predecir con datos al ingreso la mortalidad asociada a un paciente determinado y valorar la futilidad del tratamiento. ¿Qué estrategia tiene mejores resultados? ¿Conexión a ventilación mecánica? ¿Otras estrategias alternativas categorizadas por algún subgrupo de pacientes? ¿Podemos predecir qué paciente va a requerir soporte ventilatorio o drogas vasoactivas? ¿Podemos predecir cuáles son las variables respiratorias asociadas a una PAF y una mecánica respiratoria y según esas variables saber la mortalidad? ¿O utilización de pronos es precoz, es mejor o es peor en cuanto a la supervivencia y la mortalidad? ¿Podemos predecir la mortalidad en los pacientes según el deterioro de las constantes según el tiempo? ¿O saber si el deterioro de las constantes evolutivas determina un aumento de mortalidad? ¿Existen tratamientos que modifiquen el curso? ¿Tratamientos farmacológicos? ¿Existen asociaciones de fármacos anteriores con pronóstico del paciente? Por ejemplo, unos momentos en los cuales el uso de IECAS o ARA2 y ibuprofeno se asociaban con mayor mortalidad o se pensaba que tenían asociación con mayor mortalidad. ¿De qué ponen los pacientes? ¿De complicaciones, de hipoxemia refractaria, de fracaso multiorgánico? ¿Y cuál es el periodo entre las infecciones, el mayor riesgo de subinfecciones nosocomiales en esos pacientes? Con esa serie de preguntas e hipótesis construimos los datos, las variables para poder registrar los datos. Y empezamos con una sección, con 5 secciones, en la cual teníamos datos demográficos, de evaluación y evolución de los pacientes, de tratamiento, de complicaciones y de alta. Sepan ustedes que la idea del registro empezó un 12 de marzo, el 13 de marzo tuvimos la reunión con los ingenieros, el 20 de marzo teníamos ya la primera versión y el primer paciente, y a partir de ahí se han creado 6 versiones del cuestionario, 36 versiones de programación y tenemos 6 ingenieros a full time trabajando para este proyecto. Y a partir de ahí hemos evolucionado. En la 7ª versión del manual, en la 7ª versión del cuestionario, ya no solo tenemos datos demográficos, evaluación y tratamiento, también tenemos complicaciones, alta, estudio post-UCI y estadísticas. Hemos mejorado en cuanto a la validación de los datos. Hemos mejorado en cuanto a los datos que pueden ser prospectivos y es una pestaña para que puedan decir si los has cogido de forma retrospectiva. Hemos mejorado en cuanto a, según la línea de investigación, los hospitales tengan una mínima de datos que tenemos que meter, los metemos al ingreso en UCI a los días 3, 5 y 7, probablemente luego una vez semanalmente. Hemos mejorado en el seguimiento de los pacientes, creando una alarma a los 3, 6 meses al año para poder hacer un análisis de la mortalidad y el estado funcional del paciente. Hemos mejorado en los registros diagnósticos, por ejemplo, con respecto al tromboembolismo, metiendo datos de angioTAC, de ecografías, más datos de ventilación, más datos de tratamiento y siguiendo a largo plazo el estudio del paciente post-UCI, aplicando escalas de ansiedad, la escala de Bartel o la incorporación a la vida laboral. A partir de ahí
Ahora, actualmente hay 41 hospitales españoles con la cohorte SEDA Rubicare y recogen ya aproximadamente unos 1.138 pacientes. ¿Y qué es lo que podemos conocer? Podemos conocer qué tipo de paciente en función de la mortalidad, quién es el que se muere más, dependiendo de la edad, el peso, tratamiento farmacológico previo. Podemos saber cuándo ingresa el paciente en el hospital, si en función de los síntomas, en el hospital o en la UCI, y si sobreviven más o sobreviven menos. Podemos saber cómo, es decir, cómo ingresan los pacientes, cuál es su Apache, su score, su índice gasométrico, su PAFI, etc. Podemos saber también cómo evolucionan los pacientes, si los pacientes tienen más distrés, más shock, más insuficiencia renal, más fallo multiorgánico en función de su mortalidad. Y podemos también recoger datos de parámetros hemodinámicos, de parámetros analíticos, el estado inflamatorio, la evolución de la inflamación a lo largo del tiempo. Todos estos datos se pueden recoger de una forma sencilla y aplicar en tablas que luego podemos analizar para saber cuál es el estado realmente de los pacientes. Y a partir de ahí se han creado una serie de líneas de trabajo. Esas son las líneas de trabajo que tenemos actualmente en la cohorte SEDA Rubicare y con esa línea de trabajo actualmente ya se han publicado 2 artículos, uno sobre las características y evolución clínica y los factores asociados a la mortalidad en las UCIs de los pacientes. En segundo lugar, cuáles son los signos clínicos y ventilatorios de los pacientes con respecto a si son diferentes o no con otras causas de distrés respiratorio. Existen más artículos submitidos, estamos revisando ya un par de ellos para acabar de publicarlo y existen más en esos proyectos una cronología en cuanto a su publicación y su generación de conocimiento para mejorar la estrategia con los pacientes de COVID. Y por último, y quizá importante, es la asociación entre el registro SARS-CoV-19 cohorte SEDA Rubicare con el CIBRES y con las sociedades científicas de neumología, cirugía torácica, la CEPRA, la CIMICIUC, para ayudar y colaborar en el proyecto CIBRES UCI COVID, es decir, un proyecto nacional sobre factores de riesgo y pronóstico de pacientes infectados por COVID-19 en las UCI españoles, lo que significa realmente un trabajo multicéntrico y un trabajo en red. Y por una vez, en las sociedades científicas que llevan la mayoría de los pacientes críticos en sus unidades, trabajan de forma conjunta para ofrecer respuestas de los pacientes utilizando un proyecto nacional. Muchas gracias por su atención y un saludo. Y como en esta mesa redonda se ha recibido alguna comunicación, me gustaría presentar asimismo la titulada Monitorización de hormonas tiroideas como factor pronóstico en pacientes críticos, cuyo primer autor es la doctora Fina Matasgia Girayan, es un nombre posiblemente asiático y me cuesta pronunciarlo, del Hospital MAF de Zaragoza, en el cual analizan en 7 pacientes con COVID la evolución de las hormonas tiroideas para intentar definir el pronóstico de estos trastornos. Evidentemente es un número de pacientes muy limitado, pero sin ninguna duda marca una línea de trabajo muy interesante para todos los que tengan que asistir a pacientes COVID con criterios de gravedad. Muchísimas gracias por su atención. Monitorización de hormonas tiroideas como factor pronóstico en pacientes críticos, por el Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital MAF de Zaragoza y presentado por Fina Matasgia. El síndrome de enfermedad no tiroidea o síndrome de enfermo eutiroideo es común y poco reconocido en el enfermo crítico. Durante la fase aguda de esta enfermedad hay una disminución de la triiodotironina y aumento de la T3 reversa. Esto se produce porque hay una inhibición de la enzima desiodinasa 1 que no puede actuar transformando la tiroxina en T3, tanto en el hígado como en el riñón, y tampoco puede metabolizar la T3 reversa. Y durante la fase crónica hay una disminución de la secreción pulsátil de TSH y los niveles de T4. En los estudios previos se ha visto que la aparición y la evolución de este síndrome
se asocia con un incremento en la mortalidad. Así, unos niveles séricos de T4 libre por debajo de 4 microgramos por decilitro se asocia a una probabilidad de supervivencia de un 50%, mientras que cuando esta cifra baja por debajo de 2, la probabilidad es de tan solo un 20%. Por el contrario, cuando los niveles hormonales de TSH empiezan a aumentar, esto significa que el paciente se está recuperando. El objetivo de nuestro estudio es determinar si las cifras de TSH, T3 y T4 podrían servir para monitorizar la evolución y el pronóstico de los pacientes críticos afectados por la COVID-19. Para ello hemos realizado un análisis retrospectivo del perfil tiroideo con mediciones seriadas de TSH, T3 y T4 libre de los pacientes afectados por la COVID-19 en la unidad de críticos de nuestro hospital. Nuestra muestra se compone de 7 pacientes varones de una edad comprendida entre 72 a 83 años y con ventilación mecánica y nutrición enteral o parenteral precoz y recibiendo tratamiento siguiendo las guías del Ministerio de Sanidad. Aunque algunos fármacos, la inflamación y el ayuno, podrían disminuir las hormonas tiroideas y dificultar su interpretación, todos los pacientes presentaron desde el inicio de su ingreso disminución de la T3 libre, con tendencia a disminución de TSH en el 71% y de la T4 libre en el 57%. De los 7 pacientes sobrevivió solamente uno, y el promedio de la T3 libre en el grupo Exitus fue de 1,4 en comparación con 1,97 picogramos mililitro en el paciente vivo. Los más graves también recibieron terapia con levotiroxina intravenosa 50 microgramos cada 24 horas, pero sin observar una clara mejoría ni clínica ni analítica. En las gráficas que vemos abajo se ve de una manera un poco más visual el promedio de los niveles hormonales tanto en el grupo Exitus como en el paciente vivo y se refleja que en el grupo Exitus estas cifras están más disminuidas. La T3 libre, cuando baja, se sabe que tiene efectos cardiovasculares con disminución del inotropismo, del cronotropismo, del volumen sanguíneo y una vasoconstricción periférica, con el consecuente empeoramiento en la perfusión y en la estabilidad hemodinámica, pudiendo aumentar la necesidad del empleo de las drogas vasoactivas en estos pacientes. Así, como conclusión, sugerimos que la monitorización del perfil tiroideo podría ser utilizado para valorar el pronóstico de los pacientes críticos con COVID-19. De esta manera, también en los pacientes seleccionados, la administración de tiroxina junto con T3 libre podría servir para subir estos niveles hormonales y ayudar a la hemodinámica de estos pacientes. Pero para esto haría falta realizar más estudios con un mayor número muestral y teniendo en cuenta otros factores que podrían alterar las hormonas tiroideas en estos pacientes. Y para establecer de esta manera un diagnóstico y un pronóstico claro relacionado con esta entidad. Muchas gracias. A continuación voy a presentar la comunicación 549/35. ¿Puede una infección por COVID-19 provocar un shock cardiogénico en un enfermo sin patología? La comunicación estará defendida por la doctora López Herrero del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, la doctora Sánchez Quirós, la doctora Álvarez Fuente, la doctora Román García y la doctora Fernández Caballero del Hospital Universitario La Paz. ¿Puede una infección por COVID-19 provocar shock cardiogénico en un enfermo sin patología? La lesión cardíaca es una complicación de la infección por COVID-19, cuyos mecanismos no están bien establecidos. Es probable que se produzca por una lesión miocárdica directa, por un aumento del estrés cardíaco producido por la insuficiencia respiratoria e hipoxemia secundaria a la afectación pulmonar o por una activación del sistema inmune. El virus causa una hiperinflamación pudiendo afectar al corazón. Presentamos el caso de un paciente con una posible miocardiopatía dilatada, miocarditis, en el contexto de una infección por COVID-19. Varón de 32 años, sin antecedentes cardiológicos de interés, que ingresa a nuestro hospital por disnea y edema en extremidades inferiores de un mes de evolución, con empeoramiento clínico, tos y esputos hemoctóicos. Le realizamos un electrocardiograma y se observan ondas Q en V1 y V5. También se le realiza una analítica donde destaca los valores de ProBNP con 11.309, de troponina con 600 y de dímero D con 4.065. Se le realiza una PCR de COVID-19 siendo positiva y también se le realiza un ecocardiograma presentando una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 25%
con dimensiones normales de las cavidades cardíacas. También se le realiza una radiografía presentando una marcada cardiomegalia. Durante su estancia hospitalaria presenta shock cardiogénico e insuficiencia cardíaca, por lo que se decide su ingreso en la unidad de reanimación. Allí se realiza intubación y soporte vasoactivo con dobutamina, ciclo de levosimendan, óxido nítrico y noradrenalina, realizándose tratamiento para COVID-19 según protocolo hospitalario. Ante la situación clínica se realiza una resonancia magnética cardíaca donde se aprecia una dilatación de las cavidades izquierdas y ausencia de miocarditis aguda. Se le realiza una radiografía de tórax al tercer día, donde se observa un aumento de densidad en vídeo de sustrado en emitoras derecho y opacidad retrocardíaca basal izquierda. El paciente presenta buena evolución respiratoria, consiguiendo su extubación a los 15 días del ingreso en la unidad de reanimación. La infección por COVID-19 permitió diagnosticar una miocardiopatía dilatada no conocida hasta el momento. El paciente fue dado de alta a su domicilio con un desfibrilador automático implantable con buena respuesta. Las complicaciones cardíacas que se pueden producir por COVID-19, como insuficiencia cardíaca, arritmias, infarto o miocarditis, no son infrecuentes. En nuestro caso, la infección por COVID-19 desencadenó un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda y shock cardiogénico. Actualmente, desconocemos si la insuficiencia cardíaca aguda se debe a una nueva miocardiopatía secundaria de infección viral o a una exacerbación de la insuficiencia cardíaca aguda no diagnosticada previamente. Si un paciente presenta una infección cardíaca previa, el virus puede empeorarla. Además, puede producir daño endotelial miocárdico. Muchas gracias. Buenos días, gracias a todos por acompañarnos. Me acompaña en la moderación de esta mesa, organizada por la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación en este Congreso COVID-19, el doctor Roberto Ruiz, tesorero de nuestra sociedad. Yo soy Julián Álvarez, presidente de la misma, y antes de nada me gustaría felicitar a los 4 ponentes, las doctoras Guas, Hernández y los doctores Planas y Aldecoa, por la concisión y brillantez de sus planteamientos. Vamos a intentar hacer un debate lo más dinámico posible y la primera pregunta, puesto que es un congreso organizado por las sociedades científicas, prácticamente todas las sociedades hemos tenido una mesa redonda, me gustaría dirigirme a los 4 ponentes y preguntarles en su opinión cuál ha sido el papel de nuestra sociedad en la primera crisis de la pandemia, marzo, abril, mayo, y qué hemos aprendido para enfrentarnos en esta segunda que parece que viene en camino. Si os parece, puede empezar la doctora Guas, la doctora Hernández, el doctor Planas y el doctor Aldecoa, cuando queráis, y mi enhorabuena a los 4. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a la organización por haber organizado esta mesa. Y en relación directamente con la pregunta, a mí me gustaría resaltar el papel de la sociedad como una organización independiente y que a la vez ha sabido colaborar con las autoridades cuando ha sido necesario, ejerciendo un liderazgo científico y ayudando a los políticos desde el punto de vista técnico para llevar a cabo los protocolos necesarios. Y además, creo que en el futuro, que es lo que nos interesa, porque del pasado aprendemos, pero tenemos un futuro por delante, nuestra versatilidad como especialidad que es capaz de llevar pacientes críticos, que es capaz de llevar pacientes obstétricos, que es capaz de realizar sedaciones y capaz de realizar anestesias en pacientes quirúrgicos. Creo que debemos de tener incluso una mayor iniciativa y un mayor liderazgo, en especial en el bienestar profesional, y seguir utilizando esa versatilidad que nos ayuda a la resiliencia que ha mencionado la doctora Hernández. Muchísimas gracias, Emilia. María. Buenos días. Muchas gracias por este congreso y por su organización. A toda la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación. Absolutamente de acuerdo con las palabras de la doctora Guas y pues eso, la visión de lo que creo que ha sido un papel fundamental de nuestra sociedad ha sido en primer punto la integración que ha supuesto con las distintas sociedades,
creo que ha sido algo histórico el poder reunirnos tantas sociedades científicas para crear documentos de consenso, el papel de la intercomunicación entre los distintos profesionales. Somos una sociedad con muchísimos profesionales, una sociedad muy grande. Creo que ha habido una intercomunicación activa, pero bueno, ese es un punto que siendo tantos pues hay que pelear. El liderazgo que supone los cuidados críticos, creo que es parte de nuestra profesión y necesitamos pues eso, infundir confianza. La difusión del conocimiento con los protocolos, las recomendaciones conjuntas, validadas, el apoyo a los grupos de trabajo, la innovación, la creación de las bases de datos, de los registros de los pacientes y sobre todo, bueno, pues la adaptación al cambio y a esta, digamos, tragedia que ha supuesto la pandemia. Muchas gracias, María. ¿Antonio? Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, Julián, por la presentación. Muchas gracias por la organización del Congreso. Mi nombre es Antonio Planas, soy jefe de servicio de anestesia del Hospital de la Princesa en Madrid y secretario de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación. Me parece una pregunta importantísima. Creo que el papel de las sociedades es fundamental y por una razón que ya se viene expresando desde antes de la pandemia. De todas las fuentes de conocimiento que tenemos hoy los profesionales, que son muchas, probablemente aquello que más influye y más rápidamente en nuestros cambios y en nuestra práctica clínica son los documentos y recomendaciones avaladas por las sociedades científicas. Eso tiene una llegada a los profesionales muy, muy importante y eso se ha visto en esto que hemos vivido, en esta pandemia, y se ve en las dos olas. Se ve en la fase aguda porque han sido los webinars, han sido los documentos que se han hecho rápidamente, que se han hecho además con un gran esfuerzo porque había que combinar el trabajo de información con el trabajo clínico asistencial todos los días, lo que más ha impactado en los cambios de nuestros profesionales y tiene mucha importancia ahora en esta segunda fase. Y me refiero un poco pues también a mi presentación. Ahora hay que ver y modular cómo esta pandemia ha afectado a nuestra especialidad, a nuestra práctica clínica y cómo podemos instaurar mucho y cambiar mucha de nuestra práctica que hemos aprendido con esta experiencia. Y eso se refiere, y termino muy brevemente, a todos los campos de nuestra especialidad, a todo el campo perioperatorio. Tenemos que ser capaces en las sociedades de guiar, de liderar, de crear grupos de trabajo que establezcan recomendaciones, cómo son útiles nuevas formas de valoración preoperatoria, si las formas de consulta telemática pueden de reducir la llegada de los pacientes a los hospitales, pueden cambiar nuestra práctica en el futuro. ¿Cómo podemos cambiar nuestras formas de gestión de las áreas quirúrgicas para incrementar más seguridad, reducir los riesgos? Y cómo mejorar la eficiencia de los bloques quirúrgicos, incluso en fases interpandémicas como la que ahora estamos, en las que estamos en una fase complicada, en la que hay pacientes infectados en los hospitales, pero hay que reanudar las actividades quirúrgicas y debe influir también en cómo organizar nuestras unidades de reanimación para que sean útiles, sean capaces de administrar cuidados críticos a los pacientes quirúrgicos en épocas interpandémicas y cómo convertirse rápidamente en unidades de cuidados intensivos para tratar pacientes críticos durante fases de pandemia. Todo eso se hace fundamentalmente a base de grupos de trabajo y recomendaciones de las sociedades que son, como digo, lo que más influye y más rápidamente influye en los cambios de práctica clínica en los profesionales. Muy bien, gracias, Antonio. César. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena a la SEDAR por organizar esta mesa y al Congreso, a la idea del Congreso Nacional, que creo que es una idea magnífica que aúna a muchos profesionales de todas las especialidades médicas en España, ¿no? Yo poco tengo que decir porque yo creo que se ha dicho todo, ¿no? Pero yo creo que si hay algo que hemos hecho ha sido dos cosas. Primero, rapidez en la respuesta, liderazgo en las recomendaciones y adaptación, ¿no? Como decía María, resiliencia, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y ahora que hemos aprendido, pues yo creo que hemos aprendido que tenemos que seguir tener idea de nuestra identidad, saber lo que es lo que somos, saber lo que podemos llegar a ser y saber lo que podemos trabajar todos conjuntamente. Si hay algo que somos los médicos de la medicina perioperatoria. Y si hemos aprendido algo en esto es que la medicina perioperatoria bien llevada posiblemente nos hará mejorar porque hará que los pacientes se vayan antes a su casa, utilizar las unidades de reanimación cuando haya que usarlas y no cuando no haya que usarla y la adaptación al cambio que tenemos con todo esto.
Hemos aprendido muchas cosas y tenemos que seguir mejorando, pero sobre todo en una, que es en la generación de recomendaciones y documentación que mejoren la asistencia de nuestros pacientes, y creo que eso lo hemos hecho bien y podemos seguir mejorando. Muy bien, gracias, César. Yo les quiero pedir disculpas, pero no es que esté consultando el teléfono porque no me interese. Es que en estas nuevas tecnologías estamos recibiendo las preguntas de los participantes. Yo recibo las de WhatsApp o las de Twitter, no estoy muy seguro, y Roberto las siguientes. Entonces ahora yo tengo ya algunas preguntas. No sé, Roberto, si tú has recibido alguna. Podríamos irnos alternando, pues si te parece, haz tú la primera, hago yo la siguiente y vamos a continuación a intentar contestar las preguntas que tengamos pendientes. Sí, yo he recibido preguntas para las comunicaciones, no para las ponencias de los miembros. Pues vete haciéndolo. Entonces empiezo, si te parece. Empieza con una, sí. Vale, pues esta iría para la comunicación de las hormonas tiroideas, para la doctora López. Buenos días. ¿Siguen realizando perfiles tiroideos en el seguimiento y pronóstico, ya que hoy en día se están viendo pacientes más jóvenes? ¿Han notado si se sigue presentando el comportamiento descrito en la comunicación? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, que también va para la misma ponente. La primera comunicación habla solo de 7 pacientes y todos de edad avanzada. Me gustaría saber si el patrón se repite en personas más jóvenes. Buenos días, gracias por las preguntas. Bueno, decir que justamente en mi caso es un hospital de tercer nivel y el número muestral es tan pequeño porque no teníamos más pacientes en el grupo de anestesiología. Entonces, actualmente ya no tenemos, afortunadamente, pacientes con coronavirus ingresados en nuestra unidad y no estamos haciendo estos estudios. Pero al principio esto fue un hallazgo incidental. Simplemente vimos que las hormonas tiroideas estaban disminuidas, nos llamó tanto la atención esta continuidad en las analíticas que dijimos que merecía la pena un estudio más prolongado. Simplemente no lo estamos haciendo porque no tenemos pacientes, pero leyendo toda la bibliografía que existe creemos que es importante de cara a monitorizar estas hormonas para saber el pronóstico. Porque además al inicio de la pandemia, cuando no sabíamos la cantidad de pacientes que íbamos a tener, cuando surgió la polémica de pues, qué pacientes seleccionamos y cuáles no, el pronóstico y todas estas cosas que no sabíamos nada, pues creemos que puede ser útil para poder monitorizar un poquito el pronóstico y saber seleccionar a los pacientes también en este sentido. Gracias y perdón que te he presentado con un mal nombre. Es la doctora Mantasciain. Mantascian, Sina Mantascian, sí. Discúlpame. Hay otra pregunta para ella, Julián. Sí, sí. Si quieres la leo yo directamente. Sí, sí, por favor. Quisiera saber si tienen previsto la realización de los estudios de hormonas tiroideas que en los demás grupos sectarios, adolescentes, jóvenes y niños, que estén ingresados en las UCIs o en planta. Por supuesto que si tuviésemos ingresados a más pacientes, actualmente no tenemos, pero si llegasen más pacientes, estamos todo nuestro servicio de anestesiología pendientes y ya hemos incorporado ese dato para poder analizar y ver qué pasa con esa hormona y ver la tendencia que presenta y el pronóstico, por supuesto. Perfecto, muchas gracias, doctora. Muy bien, muchísimas gracias. Hay una pregunta, la primera pregunta es para la doctora Guas. Las nuevas tecnologías tienen grandes fortalezas y alguna debilidad. A veces interpretar un texto de WhatsApp o de Twitter es complejo. Yo ya le había enviado a la doctora Guas previamente el texto que literalmente dice: los efectos del COVID-19 en los fetos, se realiza seguimiento y qué efectos tiene la anestesia epidural y anestesia general en los efectos de la elevación de la temperatura. Asumo que se refiere a qué efectos fundamentalmente puede producir el COVID sobre el feto y qué seguimiento se hace y qué efectos puede tener en pacientes infectados la anestesia epidural o la anestesia general. Emilia, cuando quieras. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta en primer lugar y no estoy segura de haberla entendido bien, pero voy a contestar lo que creo que puede tener sentido. Vamos a ver, la fiebre y la anestesia epidural y la analgesia epidural para el trabajo de parto es algo que se ha relacionado desde antiguo. Y cuanto más largo es el periodo que la paciente está con analgesia epidural, más probable es que haga fiebre. Esa fiebre no se sabe exactamente la trascendencia que pueda tener
y si se puede relacionar o no con una coriamnionitis. Estamos hablando de pacientes normales. En pacientes COVID y en periodo COVID, esa fiebre se ha podido confundir y ha podido llevar, sobre todo al principio en que no se hacían PCR sistemáticas, ha podido llevar a diagnósticos en algún momento equivocados o a confundir la situación. Los fetos se suelen poner taquicárdicos y pueden tener valoraciones de pH de cordón menores cuando ha habido o bien un parto normal o pueden incluso condicionar una cesárea por registros cardiotocográficos alterados. En cuanto al seguimiento de estas pacientes, nosotros hacemos un seguimiento sistemático en busca de complicaciones, tanto maternas como fetales, infecciosas como neurológicas, a las 24 horas, en todas las pacientes, incluidas las pacientes COVID. Y en cuanto a las anestesias generales, todos sabemos que la fiebre en presencia de una anestesia general puede aumentar el consumo de oxígeno y puede alterar también las condiciones ácido-básicas de los fetos antes de salir y condicionando una disminución de los pHs fetales. Espero haber entendido bien la pregunta y haberle aclarado algo las respuestas. Muchas gracias, Emilia. Roberto, ¿tienes alguna pregunta? Yo tengo varias. Una pregunta más también para la doctora Mantascián. Es en referencia a las hormonas tiroideas, ¿se podría monitorizar en los demás hospitales de España? Por poder sí que se podría. Nosotros hemos propuesto en más servicios de nuestro hospital, como en la UCI, que no lo estaban haciendo. Ellos también lo han incorporado y han estado analizando algunos datos, aunque no tengo su resultado. Y por poder, claro que se puede, y por eso mi comunicación para que se tenga en cuenta en el caso preciso. Correcto, muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta para el doctor Aldecoa, de un compañero cardiólogo al que le doy la bienvenida a esta mesa. ¿Cuál es la mortalidad de su muestra, de la serie que has presentado, César? ¿Y existe ya un cuestionario unificado dentro del grupo CIBERES? Hola, Julián. Bueno, la mortalidad ahora mismo no recuerdo exactamente, pero venía a ser alrededor del 30%. Me he dado cuenta que la mortalidad de la muestra, a medida que van metiendo más pacientes, va cambiando ligeramente, pero viene a ser alrededor del 30%. Y ahora no tengo aquí el dato, no me acuerdo. Y con respecto al cuestionario unificado, sí, estamos haciendo un cuestionario unificado para que la base de datos ubicare sea exactamente lo mismo que la base de datos del CIBERES COVID. Se está trabajando mucho en ello para que sean iguales las bases y puedan volcar los datos de una base de datos a la otra. Esta unión del registro con el CIBERES yo creo que es muy importante para mí, para la sociedad que va a hacer un trabajo en un grupo que es el CIBERES, que es la red de Carlos III, es la red CIBER, en este caso el CIBERES respiratorio. Y en segundo lugar, pues a pesar de que entremos en el CIBER, o gracias a que entramos en el CIBER, podemos participar de esta investigación, pero no quiere decir que los datos que tenemos en la base ubicare no se puedan explotar en otros trabajos o en otros estudios, que se van a poder seguir haciendo exactamente igual. Quiere decir que es una cosa dual, o sea, podemos meter datos en la base del CIBERES, que los datos van a ser iguales, se está trabajando en ello, y podemos seguir trabajando con nuestros propios datos en otro tipo de investigaciones que queramos ir haciendo. Muy bien, gracias, César. Hay una pregunta que podía contestar cualquier anestesiólogo, pero que yo creo, debido a que la cirugía segura es la ponencia del doctor Planas, podía comenzar él contestando, y si luego los demás ponentes quieren hacer alguna aportación, pues estaremos encantados. En caso de anestesia local en oftalmología para cirugías de urgencias, ¿hay alguna recomendación para la seguridad tanto del personal como la del paciente? Anestesia locorregional, oftalmología y cirugía urgente, es decir, no demorable. Bueno, vamos a ver. En el documento que se hizo ya se estableció un poco, se planteó como primera cuestión esto, que hay muchos tipos de situaciones. Hay con anestesia locorregional, situaciones urgentes. Entonces ya intentamos acotar para no divagar hacia la cirugía electiva, sabiendo que la urgencia tiene otras cuestiones, pero que son también abordables ahora en la respuesta a esta pregunta. Por lo tanto, es interesante ver que todas las recomendaciones, todas las pautas de recomendaciones son aplicables a todo, pero cada cosa tiene su matiz. En general, me parece importante remitirme así a lo que presenté y recordar lo siguiente. Hay dos aspectos importantes. Uno, preservar la seguridad del paciente. Dos,
simultáneamente preservar la seguridad de los profesionales y la seguridad de otros pacientes en el hospital, es decir, evitar los contagios. Para eso, sobre los pacientes, la cuestión es detectar si los pacientes tienen infección o no. Y eso se debatió mucho, este documento se hizo en el mes de abril, mayo, todavía no se conocía mucho sobre la cuestión, pero pareció que la determinación de PCR, aparte de siempre la anamnesis clínica y descartar a pacientes que tienen sintomatología, la detección de PCR era el sistema más rápido en las 48-72 horas previas a la cirugía, el sistema más rápido y que podía resultar más eficiente para detectar pacientes en riesgo y en ellos limitar la cirugía. ¿En quién hacerlo? Pues efectivamente, en situaciones epidemiológicas favorables, en cirugías de poca importancia y en pacientes relativamente sanos, podría prescindirse de ello. Hay que valorar las 4 situaciones. Oftalmología y anestesia local es un ejemplo. Ahora bien, no hacerle a un paciente determinaciones serológicas o de PCR previas no significa que no se deban mantener las medidas de precaución universal en los quirófanos, en las CMAs, en las unidades de recuperación posanestesia. De forma que en épocas de alto niveles de contagio, parece indicado hacer determinaciones previas de PCR, incluso en esas situaciones. En épocas interpandémicas de menor contagio, puede prescindirse de pruebas serológicas previas o microbiológicas como la PCR, pero sin reducir nunca los estándares de protección de personal y los estándares de medidas de aislamiento de ese paciente, de distanciamiento respecto a otros pacientes, etc. No sé si he contestado así fundamentalmente, pero va por ahí un poco y el documento va un poco en todo en esa línea. Muchas gracias. Roberto, ¿tienes alguna pregunta? Hay una pregunta más que nos la mandan para todos los ponentes y nos dice, ¿es cierto que una temperatura más bien caliente es mejor? ¿Eso afectaría a los quirófanos o es incompatible con este método? Yo creo que respecto, si puedo decir un poco algo, también nos planteamos en algún momento si hay algunas, digamos, condiciones de los quirófanos que van desde la temperatura, la limpieza, la renovación de aire, algo que diferencie que deba cambiar en nuestra práctica clínica actualmente. Una cuestión es preparar quirófanos para pacientes COVID, que se conoce y que se basa fundamentalmente en medidas de retirar, vaciar en lo posible los quirófanos para tener menos, digamos, que limpiar y que haya menos posibilidad de contagio a través de materiales, etcétera, y que haya que desechar menos materiales. Y otra cuestión es cambios en la temperatura, en la renovación de aire, en los métodos de limpieza, que en general no parecen recomendados. Digo en general no parece porque siempre terminamos el documento diciendo que cada hospital, de acuerdo a debe siempre mantener una relación estrecha con los servicios de medicina preventiva y aplicar las normas que se acuerden entre ellos. Pero ni las renovaciones de aire, ni las temperaturas, ni métodos de limpieza específicamente diferentes, más que las medidas de precaución universal que se hacen en todas, parece recomendados cambiarlos en los quirófanos por estar ahora en situaciones de pandemia, de interpandemia. Muchas gracias, Antonio. César y luego Emilia. Gracias, Julián. Vamos aquí. Con respecto a esto yo tengo un par de opiniones. La primera es, hemos aprendido algo. En los quirófanos no tiene que haber cosas que no tiene que haber. Tiene que haber lo menos posible, solo lo imprescindible en la época de esta pandemia del virus y en todas las épocas, porque esos carros que estaban en el quirófano también eran fuente de gérmenes de otro tipo. Luego ya hemos aprendido algo que vamos a hacer mejor. Solo tiene que estar en el quirófano lo que tiene que estar. En segundo lugar, no se ha demostrado en absoluto que cambiar las cosas haya mejorar nada. Y durante los periodos de cirugía normal, el quirófano tiene que estar regulado según las especificaciones que se mandan, que es 20-25 renovaciones de aire y la temperatura alrededor de 22, entre 22 y 23 grados, que es una cosa que es lo que yo creo que tiene que estar, ¿no? Y es lo que tiene que ser, ¿no? Porque además del COVID hay muchos otros gérmenes que no son COVID, con lo cual es lo que tenemos que tener. Otra cosa es preparar el quirófano
para tener un box de críticos de quirófano. Entonces tendremos que hacer algo diferente, que es, no puede haber 20-25 renovaciones de aire porque eso está asociado a presión positiva. Y lo que tenemos que tener es presión negativa o intentar tener presión cero en ese box para que no salga ningún contenido al exterior, intentar evitar así el contagio de los profesionales, no otra cosa, porque los pacientes ya están contagiados. Y eso es distinto, completamente diferente. Y la temperatura debe ser exactamente la misma que una temperatura normal de un box de críticos, y viene a ser exactamente parecido, alrededor de 20 y 22 grados. O sea, los únicos pacientes que se benefician de las temperaturas son los quemados. Eso ya sabemos que los pacientes quemados se benefician de no tener temperaturas bajas porque pierden menos. Y entonces la recomendación es la misma, no se evidencia la temperatura. Hemos aprendido algo, no meter cosas en quirófano superfluas, que no hacen falta, y evidentemente mantener la forma de trabajar, no olvidándonos que no solo hay COVID. Hay mucho paciente, casi todo, gracias a Dios, por ahora lo estamos operando, que no es COVID y que se tiene que beneficiar de las condiciones específicas de manejo de un quirófano normal, que es temperatura de 20-22 grados y es 20-25 renovaciones de aire por hora. Muy bien, gracias. Emilia. Yo solamente decir que, además de estar de acuerdo con lo que han mencionado el doctor Planas y el doctor Aldecoa, lo único que quería decir es que cuando hay que pasar unas ciertas horas en el quirófano con algún paciente COVID positivo y hay que ponerse el equipo, aunque no exista una recomendación clara con respecto a la temperatura, cuanto más baja esté la temperatura, mejor, porque el estar trabajando debajo de todo ese equipo de protección, el casco, las gafas que se empañan, la bata impermeable que da calor y la situación de estrés que de por sí también da un poquito de calor, nosotros tratamos de tener el quirófano un poco más fresco de lo habitual, aunque no haya recomendaciones específicas al respecto, pero la comodidad del personal también es importante. El confort es fundamental, estoy totalmente de acuerdo. Estamos recibiendo un mensaje de nuestro amable técnico al cual le agradecemos sus desvelos en esta sesión, porque nos tenemos que ir. Han quedado más preguntas, pero ya procuraremos intentar contestarlas por otros medios. I have a dream. Es decir, ayer tuve un sueño y el sueño es que el segundo congreso COVID-19 no sea necesario porque sea el próximo año, cuando se quiera realizar, todo el COVID haya desaparecido y sea una maldita pesadilla con la que hemos convivido unos meses. Si las cosas fueran mal y fuera preciso realizar este segundo congreso, lo que sí quiero manifestar es que la Sociedad Española de Anestesia va a estar en ese congreso, pero no porque le interese especialmente los congresos, sino porque va a seguir trabajando por el bien de los pacientes y por intentar, en esa polivalencia que tenemos en la asistencia de los hospitales, que nos hace fundamentales y frecuentemente imprescindibles, intentar solucionar el problema de nuestros pacientes y seguir ofreciéndoles lo que ofrecen los coches de lujo, confort y seguridad, que en última instancia es lo que ofrece la Sociedad Española de Anestesia y todos sus socios a todos los enfermos de este país. Muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a los autores de las comunicaciones y muchísimas gracias a todos los anestesiólogos de este país y de fuera de este país por el esfuerzo que han hecho, que están haciendo y que desgraciadamente van a tener que seguir haciendo porque la situación se empieza a complicar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Ha sido un placer.